La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si el evento de la semana pasada era Gladiator, la otra cara de la moneda esta vez es Wicked, la gran apuesta de Universal para las Navidades, un musical de las brujas del Mago de Oz. En este episodio analizamos a fondo este estreno y os recomendamos otras películas que llegan a salas y plataformas como Bleach, el nuevo drama de Steve McQueen, o la española Las chicas de la estación. También hablamos con Mina El Hamani, protagonista de Raka, hablamos de comedias y en televisión nos visita Silvia Abril con una serie sobre una mediadora de herencias. Vamos con todo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ha pasado casi desapercibido o contado más bien como una anécdota en Twitter, pero el caso es bastante grave. Es cierto que ha ocurrido en Estados Unidos, pero nos preguntamos si desgraciadamente también podría pasar aquí. El actor Sebastian Stan fue invitado a participar en Actors on Actors, un programa que realiza la temporada de premios Variety, la revista americana, juntando a posibles nominados. Pues bien, ningún otro actor quiso sentarse con él. El motivo, que la película que protagoniza Stan es el biopic de Donald Trump, donde lo deja como un pingajo, básicamente. ¿Qué temen los actores? Hablar de cómo interpretar a un político, que Trump se enfade con ellos a estas alturas. ¿Qué miedo tienen las estrellas de Hollywood a esto? No lo entendemos. Una estrella tiene el poder de que se le escuche, de decir lo que le dé la gana, también de opinar de las elecciones en Estados Unidos que han marcado a su país y a todo lo demás. Dice Stan que sus publicistas así les aconsejaron. ¿En qué hemos convertido todo esto? ¿En una campaña constante en Instagram para quedar bien? Queremos saber, nos encantaría saber quiénes han dicho que no a sentarse con Sebastian Stan, que den la cara al menos. Es terrorífico cómo funciona Estados Unidos últimamente, el país de la libertad de expresión, con Susan Sarandon totalmente cuestionada y casi cancelada por apoyar el alto al fuego en Gaza, y con la mitad de las estrellas muy cool, muy modernas, muy atrevidas, negándose a juntarse con un actor que ha tenido la valentía de hacer uno de los biopics más interesantes este año. Sin duda, el bienquedismo, el miedo a alzar la voz, se ha adueñado de todas y de todos. Nos lo recuerda también uno de los estrenos de esta semana, que quién iba a decir que Wicked sería la película más política en Hollywood esta temporada de premios, criticando precisamente que todos nos quedemos callados. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes, and leap. It's time to try defying gravity. I think Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, semana muy musical, donde las haya además. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bailando. Bailando animado, Defying Gravity. Sí. Bueno, Elio Castro, desde el Festival de Huelva. ¿Qué tal, Elio Castro? ¿Cómo está todo por allí? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí celebrando los 50 años del festival y ya pasando, pues eso, la recta final de esta edición. Bueno, ¿qué habéis visto en Huelva? No Wicked, pero algo animado habréis visto. Gamba blanca. No, hemos visto, sí, bueno, además de comer y tomar algún vinito, pues hombre, hemos visto cine y no, fíjate, el sábado mismo se proyecta Tarde de Soledad, ¿no? O sea, que no te creas tú que estaba aquí la cosa muy alejada de lo que se comenta en otros festivales de cine más importantes, pero bueno, dentro de lo que es el concurso oficial, al margen un poco de palmarés y de premios, pues yo destacaría, por ejemplo, 2 películas o 3 películas que a mí me han gustado, ¿no? Una viene de Costa Rica, que es Memorias de un cuerpo que arde, que es de la directora Antonella Sudasasi, que ganó un premio del público en la Berlinale pasada y que va a estar representando a Costa Rica en los Oscar y en los Goya, y a lo mejor yo creo que puede estar nominada a los Goya, ¿no? Y es una historia bastante, digamos, original, porque es una mezcla de documental y de ficción, porque pone las voces de 3 mujeres, pero luego hay una actriz que las representa y habla pues de
sexo, de secretos, de deseos ocultos, de abusos, una especie de panorámica de la mujer, no solamente de Costa Rica, sino de toda Latinoamérica, de lo que ha sufrido, y un poco cuando llega a la edad así un poco madura, pues se puede encontrar un poco de liberación personal. Y luego yo destaco, por ejemplo, otra película que a mí me ha gustado mucho, que es Manás, de la directora brasileña Mariana Brenna, porque en esta edición ha habido muchas películas de directoras de mujeres, y que esta es su primera película de ficción, que cuenta pues una historia ambientada en el Amazonas, también un poco de abusos en el ambiente familiar, y está producida por Walter Salles, que es el director de Estación Central de Brasil y de Diarios de Motocicleta. O sea que aquí en Huelva, fíjate que estuvo Buñuel en la segunda edición, que estuvo Cantinflas, que estuvo María Félix, que tuvo momentos de esplendor, pues todavía se sigue viendo buen cine. Pues bueno, nos alegramos de ello. Sigue cuidándote, ya nos contarás qué tal Tardes de Soledad, pero vamos al musical, porque que además yo creo que este te podría gustar. A ver. Bueno, es una semana en la que llega Wicked, la versión de este legendario espectáculo teatral, que es todo un fenómeno en el mundo anglosajón desde hace más de una década. Ya está en cines. John Chu dirige esta adaptación creada por Winnie Holzman sobre el origen de la bruja malvada del Mago de Oz, y está basada en la novela de Gregory Maguire, que cuando caducaron los derechos de la novela de Frank Baum, pues decidió comprarlos y hacer como una especie de precuela de ese Mago de Oz, de esa ciudad esmeralda. Y lo que hace la historia es seguir a Elphaba, la incomprendida bruja verde, esta mujer con piel verde, ¿no?, que se convirtió en la malvada bruja del oeste, y a Glinda, la siempre popular bruja buena. ¿Las personas nacen malvadas? ¿O esa maldad se les impone? Eres verde. Es verdad. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who isn't? Cynthia Erivo y Ariana Grande son las dos brujas, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, son algunos de los protagonistas de esta historia de fantasía, de aventuras, que podría ser la sorpresa de esta temporada, o al menos de las Navidades. Decía el director John M. Chu en la rueda de prensa en Londres que no solo es una adaptación del musical, sino que también esta película intenta llegar a las nuevas generaciones. It wasn't just an adaptation of a musical show. This was something that we're really trying to bring truth to these characters that we've known in the iconography of cinema for so long, but what does it mean to people today? And it's so embedded in how we see the world, and what were we going to bring now to this new story to allow the next sobre todo, generation ¿no?, to see. qué significa esta iconografía tan conocida en el cine, pues para crear una nueva historia para las nuevas generaciones, que lo que quería era crear personajes con verdad, y que, bueno, que es mucho más, como decía, que una adaptación o una precuela, que sería en este caso del Mago de Oz. Bueno, pues a la vez el director decía que siempre había intentado mirar a esa época dorada que tuvo el género, el musical, uno de los géneros, Elio, junto con el western típicamente americanos, y de ese gran cuento de hadas. And we wanted to bring people and remind them of sort of the golden era of Hollywood, to present this grand fairy tale at the most giant, biggest spectacle we could imagine, and yet within it all, it's about the girls, stupid, is what we would always tell each other. It's about the girls, stupid, and I think what really came down to was building this cast. Bueno, hablaba de que era una historia de chicas. De chicas, estúpido, es una historia de chicas, y que la ha construido gracias a este reparto increíble, que la verdad tiene mucha química, ahora comentaremos. Pues sí, y como decíamos, la bruja rubia, popular, vestida de rosa, o sea, una Barbie tremenda, es la cantante Ariana Grande, que se lo ha pasado genial riéndose de ella misma. You know, I think with Glinda there's so much delicious comedy that just exists naturally there, and you don't have to lean too far into it, just because the truth of what she's saying is just funny as it is. Comes into the story as someone whose biggest fear. La comedia está en este mismo personaje, y que todo lo que dice es divertido, porque el mayor miedo de este personaje es no gustar a los demás, no ser la más popular del instituto, ¿no? Que esto nos recuerda un poco a todas esas pelis americanas de instituto que tanto hemos visto. Con ella, Cynthia Erivo, la bruja verde, la rara, la marginada, la actriz británica, la que vimos en papeles como Harriet, pues contaba que había tenido que trabajar con un coach para toda esa parte musical. I needed a really wonderful vocal coach, and we had started training on the wires much earlier on in the process, and I had been
I would run and train about 2 hours every day before I would come into work. Send the videos, please. I'll send the videos. Please leave the social media. Y le decía que mandara a Ariana Grande los vídeos de los ensayos donde había echado los gorgoritos, porque la verdad es que las notas son bastante altas en la mayoría de las canciones, y Ariana Grande pues se dedica, ¿no?, a la canción y tiene ese registro y esa tonalidad de voz. Elio, precuela del Mago de Oz, que fue una película en su momento que cambia el cine con ese uso del Technicolor, que cambia también los chapines rojos, porque eran rojos pero no en la versión de la novela. Aquí mantienen la versión de la novela, no son rojos, pero al Technicolor le pegaban mejor rojos, o sea que Dorothy tenía que ir con los chapines rojos. Sí, bueno, y además que eso combinaba un poco el mundo de los sueños en Technicolor y luego ese mundo realista, ¿no?, que se vivía en los Estados Unidos en el 39 en blanco y negro, ¿no?, porque la película empezaba en esa tonalidad de blanco y negro. Y luego, pues sí, es una película emblemática, todavía hoy se recuerda. A mí la verdad es que no me sentí nunca muy conectado con el mundo de ese león sin valor, ese hombre de hojalata sin corazón. Claro. Sí, ese viaje se me hacía, pero bueno, el camino de baldosas amarillas y luego todas las leyendas, ¿no? Porque Judy Garland lo pasó realmente, ya lo vimos en el biopic de Judy, ¿no? Cómo lo pasó de mal, prácticamente la tuvieron que poner de pastillas hasta arriba para que no creciera, para que no engordara, para que siguiera manteniéndose como una niña y que diera el papel, ¿no? O sea, la utilización de una adolescente o de una mujer ya casi como una niña, ¿no?, para que siguiera siendo una estrella. Y la película sigue siendo emblemática. Y yo me acuerdo, bueno, se han hecho muchas versiones del Mago de Oz. Me acuerdo una hecha por afroamericanos, dirigida por Sidney Lumet, en la que salía Michael Jackson, The Wiz, se titulaba, haciendo de hombre espantapájaros. Y la verdad es que eso fue un desastre absoluto. O sea que yo tengo mucha curiosidad cómo este mundo fantástico de Oz puede conectar con las nuevas generaciones y con el público del 2024. Claro, la clave está un poco en cómo va a conectar en España, porque realmente en todo el mundo lleva décadas conectando en esta nueva casi estética distinta, porque realmente ese Technicolor tan bonito y tan maravilloso en Wicked es bastante feo. O sea, es un punto hortera, ese rosa y ese verde, pero por lo que sea, esa creación de ese nuevo imaginario ha conectado muy bien, y yo creo que es una de las claves del musical, mantener esa estética, y que son 2 horas 40, pero la verdad que mantiene el ritmo. Y a mí lo que más me gusta, o lo que más le agradezco, es que no haya olvidado la parte política, que estaba un poquito en el Mago de Oz, en esa crítica a los populismos, con ese Mago de Oz que estaba detrás de una cortina y que luego no era tal. Aquí también desarrolla eso, también desarrolla un poco pues las corrientes de odio, quién controla el mensaje, quién hace buenos o malos, de dónde surge el mal, cómo surgen los fascismos. Hay una parte de la película que casi parece revivir pues toda la caza de brujas del Holocausto, ¿no?, cuando fueron depurando a todos los judíos de las universidades. Yo creo que hay muchas similitudes y muchas lecturas políticas en esta película, que es fantasía, que es purpurina, que hay números musicales, que tiene ese punto final con el Defying Gravity, que tiene a 2 actrices maravillosas. Bueno, en realidad todo el reparto, porque todos están bastante bien, incluso Bowen Chan, que yo soy muy fan. Entonces, bueno, pues sí que creo que fíjate, en los últimos tiempos que hemos visto algunos musicales, este es el que más ha acertado de lleno, y yo, que a priori no me imaginaba aguantando sentada en una butaca tanto tiempo, pues la verdad es que tengo ganas de ver cómo continúa la historia de la Bruja del Oeste, y también atender a cómo se genera el mal y a cómo cambia, quién es el malo, quién es el bueno, cómo va cambiando la cosa, y que esos claroscuros, el relato, esos claroscuros, que una película de Disney es quizá tan directa, en esta todo es muchísimo más amplio. Realmente es que también para mí ha sido toda una sorpresa, me ha gustado bastante, y también te das cuenta un poco como incluso con nosotros, que en teoría no debería, pero sí funcionan las expectativas, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía muchas expectativas y muchas ganas de que me gustara Gladiator 2, y mira lo que pasó, y con esta iba como diciendo, bueno, a ver qué tal, porque 2 horas 40, un musical, tampoco es uno de los musicales más afines o que yo haya seguido, porque claro, en Estados Unidos, como comentaba antes Pepa, es
es un auténtico fenómeno también en otros países donde ha tenido adaptación al teatro musical, pero en España somos un poco ajenos, por así decirlo, que llegará el año que viene al fenómeno Wicked o al de las brujas del Mago de Oz, ¿no? Y sin embargo en Estados Unidos la campaña promocional ha sido bestial, han invertido muchísimo en publicidad y sin embargo aquí me funciona todo bastante bien con esa relectura del original del Mago de Oz. Creo que es un musical como moderno, diverso, también con los personajes que incluye, con todas las orientaciones, las razas y demás, pero luego de espíritu profundamente clásico en el sentido, en el planteamiento de las canciones y en cómo está construido. Y lo más interesante quizá es esa, que decía Pepa, esa lectura política, ¿no? Del mal, del fascismo, que incluso me ha sorprendido porque medios americanos como Variety, que no suele entrar en política, no es el medio más político al leer las películas, IndieWire posiblemente sea más, sí que hablaba de eso, de populismo, de fascismo en esta época, en esta nueva época de Donald Trump, y aquí está muy bien contado. Y luego, sorprendentemente, estar viendo a una bruja pintada de verde toda la película no me escama, o sea, es como que en el sentido, digo, tanto tiempo pasar, ¿no? Con alguien pintado de verde te va a resultar, incluso podía ridículo, y no, y luego realmente es que en el fondo y en espíritu hasta la última parte final, que básicamente son los últimos 20 minutos, es una película de instituto típica americana, como decía Pepa, es la universidad, es la guapa rubia, la Barbie, Ariana Grande es como Margot Robbie pero metida en un instituto, es la historia del príncipe que llega, el guaperas, es la rarita, es la marginada, la que le hacen bullying pero luego es brillante, la que es el ojito derecho de la profesora, o sea, que tiene todo, realmente es una peli de instituto hasta los últimos 20 minutos. Y tiene una cosa bonita, y es que hay un pequeño guiño cuando llegan a Ciudad Esmeralda, antes de conocer al Mago de Oz, que es Jeff Goldblum, es la aparición de India Menzel y Kristen Chenoweth, que son las actrices que durante décadas han interpretado a los dos personajes sobre el teatro londinense y sobre Broadway, y las dos aparecen ahí en un pequeño cameo. Este está siendo un año de muchos musicales muy diferentes, pero fijaros, sí que me parece curioso que el tráiler evita los números musicales de Wicked, igual que pasaba con Joker, que de alguna manera querían quitar esa etiqueta de película musical. Yo no sé por qué, Elio, José, se os ocurre que hay cierto miedo a que sea un género en desuso, cuando es un género que llena los teatros de todas las grandes capitales. Sí, bueno, yo creo que en el caso del Joker es que no la mayoría del público hacer. no se esperaba que la segunda parte fuera un musical, pero el público que vaya a ver Wicked yo creo que va sabiendo que va a haber un musical, ¿no? Sí que es verdad que es un género difícil, que cuesta entrar, hay mucha gente que no le gusta que eso, pues ver que la acción se interrumpa con números musicales. Yo siempre digo que a mí me parece el más realista de todos, porque es que la música nos rodea absolutamente. Tú vas por el metro y hay una persona que está a lo mejor tocando en un pasillo una canción, ahí hay un pequeño musical. Vas por la calle y ves a un señor en un coche, pues tarareando la canción que está escuchando en el coche, ahí hay un musical. Todos cantamos en nuestra casa, duchándonos, mientras hacemos comida, no sé, me parece que está en nuestras vidas. Entonces no entiendo muchas veces ese rechazo que hay al musical, cuando además ha dado películas maravillosas a lo largo de la historia del cine. Sí, yo creo que va a ser muy interesante comprobar la taquilla, la recepción de la gente, pero creo que aquí estamos hablando de dos casos distintos, porque el fandom, esto que se llama, ¿no? La base de fans que sabes que va a ir a ver la película, es totalmente diferente a una de superhéroes de DC, Joker. Ojalá un musical de superhéroes. Claro, creo que es el siguiente paso. Es bastante diferente a, creo, el público potencial de Wicked, que creo que es otro público, pero es cierto que es muy interesante que incluso, pues eso, Carlos Márquez Marcet haga un musical sobre el suicidio asistido en Polvo Serán, y nos viene después Emilia Pérez de Jaco Diar, distintas aproximaciones en un año donde tenemos muchos musicales muy distintos, muy de autor y muy comerciales también. Pues sí, y los iremos comentando cada uno de ellos. El siguiente gordo será Emilia Pérez, que ya hemos visto a Carla Sofía en Hollywood y estamos encantadísimos de verla allí en esas portadas maravillosas. Bueno, del espectáculo en la gran pantalla de Wicked vamos a pasar a otra película que se estrena directamente en plataformas. Es una pena, la verdad, no vislumbrar en gran formato la manera inversiva y política en la que el director británico Steve McQueen nos adentra en la Segunda Guerra Mundial. En uno de los episodios quizá más bestias y duros, como fue el Blitz o la Guerra Rápida, una ofensiva aérea que las fuerzas nazis lanzaron contra la ciudad de Londres, destrozándola casi por completo y asesinando a muchos de los ciudadanos. Entre las víctimas de aquellos bombardeos hubo muchos ingleses racializados. A ellos dedica su película el director, que pone como protagonista a un niño de 9 años evacuado al campo
y que decide volver a buscar a su familia. ¿Cómo te llamas? George. ¿Y cómo demonios has acabado aquí? Mi madre me obligó a irme. Lo hizo para protegerte. Su hijo no ha llegado a su destino. Son responsables de él. ¿Por qué no me lo dicen? ¿Dónde está mi hijo? Elliot Haferman es ese niño con el que recorremos las calles de Londres, el racismo que sufría y el miedo en aquella época, en una especie de espejo con la nuestra. La madre es la actriz Saoirse Ronan, a la que hemos entrevistado, y nos ha hablado de por qué sigue siendo actual esta historia del racismo para los hijos de parejas interraciales, como la que muestra la película, y también de su carrera, porque con 30 años la actriz ya acumula 4 nominaciones al Oscar y esta temporada también produce y protagoniza la película The Outroom. Me interesaba el hecho de que fuera madre soltera, de que hubiera tenido a su hijo cuando era muy joven. Ya había sufrido muchas pérdidas en sus primeros años de vida y valoraba tanto la relación con su hijo que le costó mucho subirlo a ese tren y enviarlo fuera de la ciudad. Hay mucho sacrificio personal en ella que estamos viendo y percibiendo desde el principio, y también lo que empezó a desarrollarse naturalmente entre Elliot, que interpreta a George, y yo, es esta amistad duradera entre los dos. Va mucho más allá de la relación madre-hijo. Hay como una alianza del uno con el otro. Son casi como almas gemelas, y eso es lo que los une incluso cuando no están físicamente en el mismo espacio. Y creo que poder interpretarlo como actriz es muy interesante. Actor is really interesting. Tuvimos conversaciones sobre cómo es esa experiencia para cualquier padre, incluso ahora cuando un hijo sufre acoso o abuso de alguna manera, y en cierto modo discutimos entre nosotros cómo se manifestaría eso en Rita. Hablé con muchas personas que están en esa posición y sobre las experiencias que han tenido, pero sinceramente queríamos centrarnos en el amor entre los dos y en este tipo de relación singular que existe entre George y Rita. Este era realmente el corazón de la película y eso era lo que, en cierto modo, nos iba a ayudar a salir adelante. Hablamos sobre nuestras propias relaciones con nuestros padres y la experiencia de Steve como padre, y todo eso fue increíblemente útil para mí. Steve's experience as a parent and all of that was incredibly helpful to me. Creo que es porque se cuenta desde la perspectiva de un niño y nos permite entrar en el mundo de una comunidad que se ha quedado atrás. Y eso lo hace increíblemente relevante, porque está sucediendo en diferentes partes del mundo ahora mismo y siempre está presente en algún lugar. Hay algo en eliminar esa violencia incesante en tiempos de guerra y hacerla increíblemente humana, y en tener estos momentos de alegría, de música, de unión, que hacen que la tragedia, que la pérdida se sientan aún más cuando ocurren. Y nos hace sentir que podríamos ser nosotros en cualquier momento. Y sí, creo que eso es lo que Steve siempre se propone hacer con sus películas, hacer que parezca que cualquiera puede conectarse con ellas y que cualquiera puede verse a sí mismo en cualquier cosa que ponga en pantalla. In whatever he puts on screen. Turn up my collar, whatever the weather, you'll be with me. Wherever I go, we'll be together, just you and me. I think, I've worked with, hundreds and hundreds of people at this stage in He trabajado con, cientos y cientos de personas en los más o menos 20 años que llevo haciendo esto, y creo que llegas a un punto en el que tienes un cierto nivel de habilidad y conciencia del oficio que implica tu trabajo. Eso significa que cuando trabajas con otras personas, sabes qué es lo que quieres aprender de la forma en que trabajan, qué es lo que quieres aprender y qué es lo que quieres rechazar. Me encantaría dirigir
Así que poder observar a otras personas en ese papel y aprender lo que siento que yo necesito simplemente a través de la observación ha sido de gran ayuda. Y supongo que ahora también estoy en un punto en el que he estado actuando durante tanto tiempo, algo que me encanta, pero realmente quiero tener más responsabilidad en el set de una película. Eso también implica hacer las cosas a mi manera. The shape of making my own stuff. Spring will soon arrive, blooming in your smiling eyes. Nothing ever brings me down, 'cause I feel you all around. Rain or shine, sleet or snow, you're the shelter I call home. Harry Dickinson o Benjamin Clementine completan este homenaje a Londres y a la resistencia. Elio, es verdad que el cine ha sacado muchas películas sobre la guerra civil, la guerra civil no tantas, ya me lío, sobre la Segunda Guerra Mundial. No sé si recuerdas alguna más específicamente basada en Londres. Sí, bueno, de los bombardeos de Londres yo creo que ha habido muchas, y de la... Fíjate, por ejemplo... hay toda esta guerra del incluso Dunkerque, ¿no? Trata sí. Exactamente, ¿no? De Christopher Nolan, no exactamente de los bombardeos de Londres, pero sí de lo que sufrió la población inglesa en ese momento de la guerra, ¿no? Y sí que es verdad que es un tema que se ha tratado recurrentemente en el cine, ¿no? Cómo los ingleses tuvieron que estar estoicamente aguantando durante muchísimos años, durante un par de años, esos bombardeos que asolaban prácticamente toda la noche, y cómo muchos niños tuvieron que salir de Londres y refugiarse también en el interior de la isla, se separaron de sus padres, y luego cómo apareció esa ofensiva también en el norte de África, ¿no? Por parte de las tropas inglesas, ¿no? Cómo se reunieron todas en torno a esa promesa que decía Churchill de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? De pasarlo. O sea que sí que es un tema bastante recurrente en el cine británico. David Lean, el director, empezó también su carrera haciendo una película precisamente de la batalla de Inglaterra, ¿no? Sobre este tema, estoy recordando. Pero sí, y luego lo que pasa es que yo creo que la Segunda Guerra Mundial ha dado también para un tipo de películas épicas, y luego yo creo que pasados los primeros años, después de la Segunda Guerra Mundial, esas películas épicas de reivindicación de la victoria, se ha dado paso a algo más reflexivo, ¿no? A ver otros aspectos, otras caras de la propia guerra y de la posición de la población, lo que sufrió, su colaboración también, otros aspectos yo creo que también más interesantes o distintos de la guerra mundial, ¿no? Y yo decía la guerra civil, y es porque a mí me da mucha rabia que esta película no sea sobre el Madrid bombardeado, ¿no? Ese no pasarán, y todo lo que el Frente de Madrid o todo lo que la ciudad de Madrid resistió hasta el final, que tuvo que hacer cambiar el paso a Franco. Y es verdad que hay muchas similitudes viendo la película de Steve McQueen con lo que pasó en España, o con los bombardeos en una ciudad. Quizá el reflejo racial es la gran apuesta, o la gran que es algo que está en su cine, en todo el cine del director británico, pero que tampoco hemos visto tanto cuando hablamos de historias de la Segunda Guerra Mundial. Y me gusta mucho el concepto de memoria, que es una cosa que él ya miró en Occupied City, su anterior película, que era un documental de casi 4 o 5 horas sobre los lugares que quedan en la memoria del Holocausto en Ámsterdam, que es la ciudad de su pareja. Y aquí, de alguna manera, esta también es una película de memoria, sobre la memoria histórica de aquellos que murieron bajo las bombas del nazismo, pero también de todos aquellos que de alguna manera perpetuaron ese fascismo a través del racismo dentro de la propia sociedad londinense, ¿no? Me parece muy interesante, con una elección de casting fabulosa y un homenaje precioso a Londres, que yo quiero que lo hagan también en Madrid. Sí, ¿no? ¿Tú crees que lo harán? No, ya te lo digo yo que no. No, la verdad es que es una película muy emocionante, creo que es muy conmovedora. A la vez es una película simple en lo que plantea, pero lo plantea muy bien. Hemos visto muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, pero yo quizá nunca había visto el punto de vista, ¿no? El punto de vista racial que aporta Steve McQueen, y la mirada del niño, sobre todo porque tiene elementos de aventura dentro de ese bombardeo. Decía Steve McQueen también que estas bombas, ¿no? Esta guerra relámpago de los nazis en Londres cambió a toda una generación, o la manera de sentirse inseguros, que nunca lo habían hecho siendo una isla apartados un poco de la guerra europea, y es muy interesante porque es la separación de la madre y el niño lo que estructura toda la película, y
paralelos, vamos viendo cómo cada uno avanza por separado, ¿no? Entonces, la aventura del niño, este niño maravilloso de la escuela británica como actor, tiene algo de Oliver Twist, tiene algo muy dickensiano, ¿no? Con ese pícaro o esos saqueadores que en la guerra interpreta Stephen Graham, pero también algo muy emocionante cuando se encuentra con un oficial negro, al que interpreta el cantante Benjamin Clementine, y siente que hay referentes, como que hay gente de su color, ¿no? Entonces también está toda ahí la cuestión racial, que creo que está muy bien, e igual toda la toma de conciencia obrera y contra el fascismo que desarrolla la madre de Saoirse Ronan, que no es precisamente pues no el prototipo de mujer obrera, aunque trabaje en una fábrica en la industria de guerra, pero cómo va desarrollando con el voluntariado y con sus compañeras esa conciencia crítica contra el fascismo y la lucha sindical, ¿no? En favor de la lucha sindical, con lo cual creo que es bonita, es emocionante, está muy bien rodada porque él rueda muy bien, y luego algo que muy también Steve McQueen, que no renuncia al carácter festivo de la música, del baile, ¿no? Y cómo también esas bombas se tragaron tanto la festividad de los burgueses, en el caso de que hay una escena en la película donde se ve perfectamente, pero también como el racismo acabó con la festividad de la pareja que formaban Saoirse Ronan y su pareja por la violencia policial contra el racismo, con lo cual es muy interesante y no es redonda, pero sí que tiene muchos elementos. Bueno, pues, estaba recordando yo antes, perdona, una película que entronca un poco con el tema, que es Esperanza y Gloria, de John Boorman, que es también la vida de un niño y cómo ve esa guerra y esos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaba ahí pensando en este tipo de películas que pudieran tener conexión con la película de Steve McQueen. Bueno, pues la verdad es que la recomendamos mucho, está en Apple TV. Y ahí se estrena también esta semana Bread and Roses, Pan y Rosas. Es el documental que produce la actriz Jennifer Lawrence para mostrar la realidad de las mujeres afganas y cómo su vida y sus derechos dejaron de existir con la vuelta de los talibanes al país. Y seguimos con cine español. Uno de los grandes conflictos de la actualidad, sin duda, la violencia y el terror del Estado Islámico, del que España también ha sido víctima. Por eso Gerardo Herrero, conocido productor y director, dirige Raqqa. Es un thriller de espías ambientado en Siria en 2014, que nos cuenta el trabajo de dos espías, Álvaro Morte y Mina El Hamani, para capturar a El Jordano, uno de los jefes más buscados del ISIS. Buenos días. Mientras tú nos conseguías más coches y más armas, nosotros hemos sido bendecidos con más financiadores. 742 donantes de 44 países. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pero ahora el Jordano quiere que vendas todo lo que había en el Museo Arqueológico, incluidos los mosaicos de los yacimientos. Inshallah. Inshallah. Una historia que muestra la violencia contra las mujeres, el fanatismo y la compleja geopolítica mundial. Con la actriz, con Mina El Hamani, hemos hablado esta semana de estos temas, también de lo difícil que es aún para los hijos de migrantes encontrar un hueco en la industria del cine. Una película de acción, un thriller. Tenía muchas ganas ya de poder meterme de lleno en ese género y sobre todo con un personaje que es espía. Eso para mí fue lo fundamental. Es verdad que luego abarca ciertos temas que a mí me generan muchísima responsabilidad, y también hay un personaje que es el que interpreto, que es el de Melika, que es prácticamente una mujer que lo ha perdido absolutamente todo. Y también lo que yo recalco de esta película es que cuando hablamos del ISIS, en mi caso, yo hablo del terrorismo, del terror que abarca toda la población, a todo tipo de personas de todos los orígenes, independientemente de la religión que profesen. Entonces, para mí eso era fundamental, porque aparte al personaje de Melika le pasa algo bastante heavy, que al final es el motor que ella tiene para poder adentrarse en ese mundo, porque es un mundo totalmente inesperado. Solo de ida. Tu único modo de salir de ahí será la extracción. Pero ten en cuenta que como esta es una misión en coalición con varios países, hasta que no nos des las coordenadas del Jordano, vetarán sacarte. A medida que iba pasando el rodaje y a medida que iba interpretando el personaje de Melika, también entendía que estas mujeres están manipuladas, están... realmente ellas piensan en ir porque hay muchas que las captan, ¿no? A través de internet, de muchísimas maneras. Y yo lo que también me he dado cuenta, que al final, cuando estás tan vulnerable y estás en una soledad absoluta y no hay nadie a tu alrededor que
que sientas que te quiero, que te proteja. Cuando encuentras eso a manos de otras personas que te hacen creer que están ahí por y para ti, el hecho de que ellas vayan a esos lugares y luego vean exactamente lo que hay, porque estamos hablando también de una esclavitud en el siglo XXI de mujeres y de hombres que también tienen un abuso de poder contra ellas, porque al final creo que hay que dejar a un lado, a mi visión, esa parte de la religión. Estas personas son unas personas misóginas que generan ese abuso de poder con las mujeres y que es un ego masculino, que la mayoría de los terroristas son hombres. Entonces, al final, creo que todo eso se tiene que ahondar y tiene que haber una responsabilidad social, porque es algo que nos afecta absolutamente a todos y todas. Tienes que firmar esto. Que si no localizo al Jordano me dejáis allí. Renunciar a mi familia, cobre una indemnización por caso de muerte. Eso no es lo que pone ahí. Siempre lo he dicho, digo, yo no solo quiero hacer personajes árabes. A lo que yo siempre me refiero, que luego mucha gente, ¿pero qué vas a hacer de caucásica? Es como, a ver, un momento. Lo que te estoy diciendo es que si tú, como señora que te puedas llamar Paula Sánchez, por ejemplo, puedes optar a hacer ciertos castings que se llamen Salima, Melika, Amina, porque ocurre en España, ¿por qué los hijos de inmigrantes o las personas nacidas en España, otros orígenes, no pueden optar a ese tipo de personajes cuando existen? Y estamos conviviendo con ellos a diario. Entonces, buscar esa equidad para mí es fundamental en esta profesión. Y a la pregunta, claro, vas creciendo, vas observando. A veces me canso de mí misma de decir, hostias, creo que tengo el mismo discurso todo el rato, pero luego digo, pero si no lo digo yo, hay un punto fantástico. Sí, pero también necesitas encontrar ese apoyo, no de solo gente que vive lo mismo que yo, sino la gente de la industria que diga, hostias, esto a mí no se me ocurrió. La verdad es que si me violan y me matan, no vais a poder evitarlo. Además voy por mi propia voluntad, así que... Y cuando dé con el Jordano, ¿cómo activaré la extracción? A día de hoy todavía lo sigo trabajando y yo no sé, hay veces que extrañas, o yo a mí misma me extraño la mina de los 23 años, que era una leona que es verdad que no le importaba absolutamente nada. Y a veces parece, y dices, no, es que no me importa. Y luego vas a tu casa y dices, hostia, sí, realmente sí que me importa. Yo, mi padre, por ejemplo, cuando falleció hace 4 años, yo recuerdo estar en el hospital, que venía de rodar de Élite, me fui a verlo y estaba fatal, bajé, estaba llorando y vinieron 2 chicos, me pidieron una foto. Y yo dije, hostias, mi momento más privado, íntimo, ni siquiera lo voy a poder vivir conmigo misma. Entonces, en ese momento dije, no sé, esto es bastante más hardcore de lo que la gente puede llegar a pensar. Porque al final la gente se queda en el éxito, la fama. ¿Qué es eso? Pienso yo. O sea, el éxito, la fama es que mi madre esté orgullosa de mí, que me pueda permitir el cuidarla, el que mi familia pues esté tranquila y hacer personajes interesantes y que generen ese debate social. Lo otro queda en un segundo plano, pero vamos, muy segundo. Pues el terrorismo islámico, la verdad que siendo un país, España, que ha sufrido también varios azotes, la verdad es que no ha sido un tema, Elio, que nuestros cineastas se hayan preocupado en tratar, ¿no? Sí teníamos ahí pues a Urbizu, que ha hecho algunas indagaciones, y esta película de Gerardo Herrero. Sí, y en series La Unidad, ¿no? Que también trata este tema, ¿no? Y me parece muy interesante que se traten, pues, estos aspectos, ¿no? Que no las vemos habitualmente en las pantallas. Y además lo que más me llama la atención de esta película es precisamente que es un conflicto internacional, Raqqa, Siria, el ISIS, el Estado Islámico, ¿no? Y la coalición internacional que se forjó para derrotar, ¿no? Al Daesh, y cómo también podía tener una participación española a través de agentes infiltrados, ¿no? Mediante la Europol. Lo que le pasa a la película para mí es que, siendo todo lo que la envuelve muy emocionante, muy excitante, y que podría dar paso a un thriller, ¿no? De acción, pues prácticamente es bastante, desde mi punto de vista, un poco monótono, ¿no? Apenas tiene escenas de acción y no te atrapa. Fíjate el éxito que ha tenido La Infiltrada, ¿no? De Arantxa Echavarría estos últimos meses en el cine. Ha sido la gran sorpresa del cine español, ¿no? Hablando de una infiltrada en el mundo de ETA. Pues esta película, que también habla de una infiltrada en el mundo del terrorismo islámico, para mí se queda un poco sin sustancia, ¿no? O sea, no te atrapa, no te llega a atrapar. A mí me parece que tiene cosas interesantes y que tiene
creo que sí que la mirada sobre las mujeres, que quizá es una mirada que hemos visto menos, también la mirada sobre, creo que el personaje de Min al-Hamani es interesante porque está entre dos mundos, entonces cómo integrarse o cómo meterse en eso. También habla de la peligrosidad de entrar y colaborar, o sea que hay cosas como que me parecen interesantes. Es cierto que a mí La Infiltrada ya me pasaba, que tiene un ritmo muy, muy diferente al que estamos acostumbrados para un thriller de este tipo, y en este caso también es como si quisiera contarlo de otra manera o no tuviera ese ritmo vertiginoso que quizá las películas de este tipo no se espera de ellas. Sí, bueno, eso ya hablamos con La Infiltrada, también pasó no sé si el daño, pero lo que han hecho las plataformas, ¿no? Que obligan para que la gente esté totalmente pendiente, han creado thrillers que son Guy Ritchie, o sea, thrillers de ese tipo, y aquí son thrillers más tranquilos. Esto le pasa también la propia historia, que juega con dos relatos paralelos, ¿no? Que es el personaje de Álvaro Morte y de Min al-Hamani, y que tú entiendes que en algún momento se van a encontrar, pero que están en una misión separada, ninguno sabe del otro, pero que comparten objetivo. Entonces, bueno, eso es difícil a veces también por una cuestión de equilibrar las tramas, el montaje, el interés más de una que de otra, y no siempre sale bien. Es cierto que tiene ese ritmo, es cierto que los personajes están bien, y yo le agradezco también el esfuerzo, porque esto siempre hay tentación, ¿no? De haberlo hecho como con un infiltrado, un espía español en español y tal, y no, o sea, creo que la integración de idiomas... Hombre, que Álvaro Morte aprende árabe. Sí, de cómo se han currado el árabe, hablar la ambientación, los distintos acentos, creo que es de valorar también para darle credibilidad al relato más allá de la ficción. Pues vamos con otro tema político que salta de la prensa al cine español. Lo vemos en Las chicas de la estación. La nueva película de Juana Macías imagina cómo eran las vidas de algunas chicas del Centro de Menores de Mallorca que acabaron siendo captadas por redes de prostitución, una trama que se ha repetido desgraciadamente en otros lugares de la península, también aquí en Madrid, y que la película trata de denunciar. Ella sí se acuerda y me lo cuenta para que tenga cuidado con los tíos. Todos son iguales, dice. Que todos quieren lo mismo. Yo me di cuenta cuando me salieron las tetas. Y desde entonces cambió todo. Los hombres empezaron a mirarme y en plan tocarme y eso, ¿sabes? Había una mezcla de esto, cómo puede estar pasando, cómo se puede saber y no se hace nada. Una mezcla de, pues eso, de curiosidad también, de indignación, de querer saber más sobre el tema. Y empecé a investigar más sobre el tema y a partir de ahí vi claro que podía hacer una película que hablara de esto. Quiero vivir tranquila, contando los días. Claro, más allá del caso real, de la violación múltiple en Mallorca o de los casos que salieron de explotación sexual después, para mí era muy importante, porque tenía que ficcionar una parte, ¿no? Investigar y hablar con mucha gente que conociera de primera mano cómo es vivir en un centro de menores o cómo es desde el punto de vista de los monitores o incluso de la policía cuando se encuentran estos casos, de psicólogos que tratan a los niños. O sea, hice mucha investigación para intentar no caer en el trazo grueso, ¿no? O en prejuicios, cosas que de repente tú crees que son de una manera, pero luego cuando hablas con la gente pues encuentras que no son ni blancas ni negras o no son como tenemos la idea, ¿no? Y fue un poco toda esta investigación lo que me hizo, bueno, pues ni demonizar los centros ni tampoco dar una visión edulcorada de lo que supone estar ahí, ¿no? Creo que mi intención era dar ese punto de vista bastante realista, como asomarte a los problemas con los que se encuentran los directores de centro o los monitores, a que a veces también los niños no están ahí bien atendidos o que los monitores van y vienen porque tienen unas condiciones laborales muy inestables. Bueno, dar pinceladas un poco de esa realidad y sobre todo hacerlo desde cómo se siente un niño que un día va allí y le separan de su familia, que probablemente no le está pudiendo cuidar o está abusando de él o hay violencia en esa familia, pero es su familia, ¿no? Entonces esa sensación de soledad o de no saber muy bien, ¿no?, qué va a ser de tu vida. Y siguiendo con los temas sociales, Paula Palacios habla de migraciones en Mi hermano Ali. Es un documental sobre una historia de amistad, porque en los últimos 11 años la directora ha estado siguiendo a Ali. Es un joven que huyó de la guerra en Somalia con 14 años. Desde entonces ha pasado por la cárcel, por varios países, sobreviviendo en un mundo que le da la espalda a todo lo que no sea el dinero. Who am I to you? Paula? To me? Yeah. You are Ali.
Who do you think Ali is? His dreams. Yo creo que hay gente que pensará que suerte tiene Ali, porque es verdad que ha tenido suerte. Es un caso de éxito de migración, que llega de menor de edad, arropado a Estados Unidos, pero es que es un caso de éxito que es uno entre millones. Y que no deja de ser un menor de edad que ha abandonado a su familia y que tiene pues eso, todo lo que le acompaña a lo largo de la película, que en el fondo es que va buscando un lugar en el mundo porque no lo tiene, porque lo abandonó de muy pequeño, y ese es el drama. Y creo que esas sutilezas, que no son sutilezas, porque a cualquiera de nosotros que nos pudiese pasar eso, son las que no se tienen en cuenta. To USA and change my life. Take it easy, bro. I'm videotaping my niggas right now. What's up? Yo recuerdo cuando estalló la guerra de Ucrania, fui allí a la frontera con Polonia, pude entrar al lado ucraniano en el día 6, más o menos, de la guerra, y cuando vi lo que se había montado en torno a la frontera, me entró una tristeza brutal, porque me alegré por los refugiados ucranianos, por supuesto que se lo merecen, pero dije, ¿por qué? ¿Por qué a estos refugiados sí y a otros refugiados no? En Yemen está pasando, bueno, ahora en Gaza está pasando, como todos sabemos, y no nos volcamos igual. Entonces sigue habiendo migrantes de primera y segunda división, quizá ahora más que nunca, y eso tiene a una gran parte del mundo muy enfadada, porque ahí es donde se ve que los derechos humanos no son tal, sino que para unos sí y para otros no. Y hay otro documental español esta semana, Prefiero condenarme, de Margarita Ledo. Cuenta el juicio por adulterio al que se enfrentó a una mariscadora gallega durante los últimos años del franquismo. Hasta los 12 años levei os apellidos de miña mai, Sagrario, Fra Domínguez. Y otro documental esta semana es Mugarit, sin pan ni postre, la particular mirada del director Paco Roca al universo de este restaurante, regentado por el cocinero Andoni Luis Aduriz. Un minucioso retrato del proceso creativo y humano de un restaurante con estrella Michelin. ¿Para qué sirve la creatividad? Para resolver problemas. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos que hacer un menú de 20 y pico platos con alternativos, que tiene que sorprender. Un menú de 20 y pico platos, no está nada mal. Ya lo quisiera ya yo. lo quisiera. Leo Castro ya lo quisiera también en Huelva. Bueno, nos vamos con cine francés. Olivier Assayas firma Tiempo compartido, un retrato del confinamiento con cierto tono de autoparodia, en el que cuenta cómo un director de cine convive durante la pandemia en la casa de campo familiar con su nueva pareja y con su hermano y su novia. Una comedia agridulce que reflexiona sobre el amor, la convivencia, pero también sobre un viejo mundo que está muriendo. Es bello el silencio. Antes se oían aviones, coches a lo lejos. Ahora nada. Es una situación bastante extraña estar confinado donde crecimos. ¿Qué es eso? ¿Mis calcetines? ¿Llega el verano y necesitas calcetines? En efecto. Bueno, pues muy recomendable esta mirada al confinamiento, pija y un poco ensimismada, pero que se ríe de sí mismo. Pija y ensimismada, qué raro viniendo de Francia, pero que bien escriben luego este tipo de comedias elevadas. Y que escuchan podcast de Jean Renoir en pleno confinamiento, que beben mucho vino, claro. Todo muy francés, pero es verdad que rodaron en la casa familiar del propio Olivier Assayas, que hay muchas referencias a su propia vida. Se habla de La Red Avispa, una película fallida que él mismo dirigió. Se habla de la pretensión de querer trabajar con Kristen Stewart, con la que ha trabajado un par de veces, o de su divorcio de la directora Mia Hansen-Løve. O sea que para cotillas del cine esta es la película que hay que ver. Eso es lo que me gusta a mí. Salseo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hola, soy Mamen Mayo. Mamen Mayo. Nuevo día en Mediaciones Mayo. Las series. No somos un departamento, somos un despacho de mediación. Mediaciones Mayo es totalmente independiente. En cuanto haya una plaza de abogado, me trasladarán arriba con mi padre. Arriba el infierno, los porcentajes, las tablas de Moisés, gente que se ha tragado una escoba. Yo estoy un poquito nerviosa porque, claro, es que Silvia Abril... Yo también, imagínate. Pero yo. Soy un poco fan de Silvia Abril. ¿Cómo podemos entrevistarla? Sí, yo he sido siempre muy fan, aunque luego te veo, soy maja y esto, pero soy tímida.
Silvia Abril, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis vosotros? Bien, porque además es lo típico que dices, luego seguro que es borde, pero no. No, hombre, no. Hombre, ¿cómo voy a ser borde? No sé ser borde, solo en casa. El Palacio de Versalles del Rey Sol, mi pequeño paraíso. Aquí se produce la magia. Salomón, un referente. Cuando un familiar fallece, es habitual que surjan tensiones entre sus herederos. Que si yo esto, que si yo lo otro. Los abogados, los notarios y demás personajes del mundo de las herencias se ven a menudo sobrepasados por esta situación. Y es entonces cuando yo entro en acción. Soy Mamen Mayo, mediadora. Mamen Mayo es... bueno, es una abogada que media en conflictos. Yo no sé si Carmen Mayo, va a decir Mamen Mayo for President. Pues soy Mari Carmen, María del Carmen. María del Carmen for President, un poco. Un poco, ojalá. Bueno, porque mediar, gestionar con conflictos debe ser un poco lo que vendría a ser llevar un país, ¿no? Sí, o sea, ojalá. ¿Cómo es este personaje que bueno, es un cúmulo de muchos otros personajes? Hay un poco de Jessica Fletcher, yo veo. ¿Sí? Hay como muchas cosas. ¿Cómo te llega este personaje? Y es un poco Silvia Abril también. Pues mira, cuando me llega el guión, estas cosas pasan pocas veces, que es que leas un guión y te enamores al acto, amor a primera vista, porque una ya lleva unos cuantos guiones leídos, ya tengo un poquito de callo en ver donde hay algo bonito que hacer, donde hay un trabajo interesante, donde hay una comedia, sobre todo ahora diferente, porque si habéis visto algún capítulo, la serie trabaja un humor muy fino. Entonces yo estoy en un momento que ya me toca hacer cosas diferentes. Yo vengo de hacer humor de trazo grueso, y Mamen Mayo es un personaje, y la serie en sí es una comedia, pero es una comedia con unas costuras muy finas, es con unos diálogos bonitos, es comedia pero delicada, con unos finales de sensibilidad, es como comedia romántica, yo digo, sí, ¿no? Es verdad. Porque al final incluso te emocionas de cada episodio, ¿no? Una serie de 8 capítulos autoconclusivos, cada uno de ellos, pero a la vez yo recomiendo siempre verlos todos del tirón, porque ves la evolución de cada personaje. En el primero se plantean. Es una serie bastante coral, a pesar de que lleve mi nombre, que soy la creadora del despacho de mediación. Tú has dicho abogada, soy mediadora. Y como buena mediadora, pues lidio contra la batalla que supone tantas y tantas veces una herencia. Con mi equipo que estoy formando, con Pablo Capuz, Mona Martínez, Clara Sanz, que son mis compañeros, pero luego toda una cantidad de capitulares, actorazos que, ostras, vienen pocos días a jugar durante el rodaje, pero que lo dan todo y que son una maravilla. Y luego hay una cosa en la serie, y es que, como dices, cada capítulo es autoconclusivo y nos presenta un conflicto familiar a lo largo de una herencia, con esos personajes, con esos enfrentamientos. Hay familias de todo tipo, ¿no? Sí. De toda clase social, con todo tipo de conflictos entre ellos, y yo creo que al final la familia en este tipo de series es un poco el gran tema, ¿no? En el que buscar historias. Sí. Sí, es que realmente cuando hay una herencia, básicamente es un tema familiar, porque normalmente las herencias se dejan a la familia y siempre destapan asuntos pendientes. Y hay una frase que repite mucho mi personaje, que es el dolor oculto. Siempre los conflictos se esconden, pues eso, dolores ocultos, cosas que llevamos en las mochilas que una herencia acaba destapando, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas y muchas emociones de por medio. ¿Por qué a mí me han dejado esto? ¿Por qué a ti no? Porque, bueno, levantan ampollas los testamentos. Yo no sé si habéis sido víctima alguna vez. Víctima digo porque al final somos víctimas de las herencias. Yo sueño con que alguien me deje, alguien rico diga... le voy a dejar a esta chica que habla en la radio algo, un piso, ¿no? Que es ahora lo máximo. Pero no, todavía no hemos sido víctimas. Todavía no. Ni víctimas. Ni victimario. Ni nada de eso.
Pero vamos, visto lo que pasa en la serie, no sé si es un regalo o un regalo envenenado, más bien, que te dejen. Sí, pero fíjate, el amor siempre acaba triunfando, ¿no? Que es en lo que Mamen está, en indagar dónde está ese dolor oculto para destapar y llegar a una, bueno, a un consenso, a una solución que sea feliz para todos. Claro, es que es un poco humanista la serie, porque en tus colaboradores es como quieren cerrar, parece la justicia americana, quieren cerrarlo todo rápido y un acuerdo. Lo ven muy claro todo. Exactamente, y tú mientras te haces la tortilla o no sé qué estabas batiendo, unos huevos fritos en ese primer capítulo en la casa, vas mirando esas pistas, por eso yo decía es un poco la señora Fletcher, porque va mirando y va sacando algo que ni siquiera el espectador ha ido viendo, o no sé si tiene ese tono humanista. Y es también una de las cosas que te gustaba de la serie, ahora que se mueve todo por el cinismo. Sí, y luego que sí, es así, o sea, tiene mucho de humanismo en el momento en que el amor acaba siempre triunfando y el acuerdo y la mediación llega a buen fin, ¿no? Que ahí es cuando más traspúa humanismo. Y luego que con los tiempos que corren, que la ira, que el odio, que la violencia está tan de moda, que me da rabia decirlo, pero está tan de moda. Uh-huh. Una serie que concilia, que la mediación es la base, me parece un sueño. Me parece un bálsamo para la sociedad en los tiempos que corren. Por eso yo decía que Mamen Mayo for president. Sí, Mamen Mayo for president todo el rato. Mamen Mayo for muchas temporadas. El creador de la serie es Eduard Solá, que bueno, ha sido guionista en muchas series como Benvinguts a la familia, El cuerpo en llamas, también del fenómeno del cine Casa en Flames. De Querer, es guionista de Querer. También es que es el hombre en España que lo hace todo. Y además, si lo conocierais, es un amor. Es un tipo con una sensibilidad que yo entiendo cómo ha podido hacer guiones de, por ejemplo, Querer, ¿no? Tiene una sensibilidad, tiene una humanidad. Es un tipo que, mira, después de llevar una semana rodando, me hace una llamada para preguntarme cómo estoy. O sea, no me había pasado nunca. O sea, que alguien que no está ni en el rodaje presente, o sea, que no ve cómo va el día a día, porque además acababa de ser padre, o sea, te llame, se tome la molestia de llamarte, además una llamada larga, o sea, no era una llamada no era una visita de médico, era una llamada larga, realmente ocupándose emocionalmente de mí. Bueno, yo esa llamada acabé llorando, le dije, eres un cabrón, me estás haciendo llorar a mí por todo el amor que estás poniendo en esto. O sea, me parece un tipo de una calidad humana impresionante. Miguel Ángel Fabra igual. Uno de los productores y creador también de la serie con Edu Solá, también de una humanidad. Es un tío que tenemos un capítulo en un ascensor que yo llegué enferma. Ese día rodaba todas las secuencias del capítulo, porque todas pasan en un ascensor. Y me dijo, tú dame la mano y déjate llevar. Y fue tan bonito. Acabó la jornada y me dijo, estate tranquila porque has hecho el viaje. O sea, me he encontrado con unos directores extremadamente jóvenes, pero extremadamente humanos, sensibles, amorosos, apasionados por lo que hacen. O sea, ha sido para mí un viaje personal. Yo nunca había levantado la persiana cada día y bajado la persiana cada día, la primera y la última. O sea, yo siempre he hecho capitulares, que vas 3 días, que conoces al equipo, pero no, bueno, haces el roce que haces y ya. No, esta serie, desde el primer día y desde la primera hora de la mañana hasta la última, todo el rato allí. Y ha sido una vivencia espectacular. O sea, hablo muy bien del equipo porque realmente ha sido una maravilla de viaje. Me encantaría ahora poner imágenes de Silvia Abril domando al equipo. Oye, antes decías una cosa que es interesante porque, claro, la comedia es un género que tanto en los premios como en los festivales suele quedarse en un lado. Comedia es un género y ya, y no hay apartados. Y no es cierto. Y además, en las series españolas y en el cine hemos visto que hay muchas maneras de acercarse a la comedia. Este año, sin ir más lejos. Y claro,
para un actor y una actriz hacer humor, pues hombre, es que depende, ¿no? Porque hay estilos, hay ritmos. Y entonces tú decías, yo he hecho mucha comedia de brocha gorda. No es cierto, has hecho mucha comedia de muchos tipos. Sí. Y esta es otro tipo nuevo y sí que es interesante cómo se adapta como actriz una a los ritmos de cómo decir una frase, de cómo soltarla. Y también la improvisación, porque tú presentaste unos Feroz y eras el terror de los Feroz, porque tú pones mucho, improvisas, eres muy creativa en eso. Entonces, ¿cómo se trabaja en una serie así? Tanto el ritmo como esa improvisación. Pues ellos me han guiado muy bien, me han dejado improvisar. Aquí el rey de la improvisación, también te lo digo, ha sido mi compañero Pablo Capuz, que David Faura, el personaje de David Faura, que era imposible acabar una secuencia sin que se pegara una improvisación de narices, que luego en montaje hemos visto cosas que han ido, cosas que no, pero ha sido muy fácil porque ellos han confiado mucho en mí. Y yo me he dejado llevar por ellos, les he hecho mucho caso, les he escuchado, he sido muy obediente porque sabía que estaba pisando un terreno nuevo para mí, entonces he dicho, yo confío plenamente, estoy a disposición, he puesto mi alma, mi cuerpo, mi vida en manos de ellos y yo creo que el resultado lo vamos a ver, o sea, es muy bonito, la serie ha quedado preciosa, es una comedia con final dramático muy bonita y estoy muy feliz de haberme entregado a ese nivel. Y los cambios, porque habláis a cámara también. Sí. Y explicáis que esto es un poco, no sé si Fleabag, pero bueno, sí. Tiene esta cosa de que miráis a cámara, explicáis vuestra versión, que al principio está muy bien, ¿no? Porque son las dos miradas, pesimista y optimista. Y yo de creo ese que ahí despacho, también, ¿no? de ahí viene la comedia también, ¿eh? Cuando de repente ves una escena y en un total, que se llaman totales, esas declaraciones a cámara de los personajes donde están dando verdaderamente cuál es la opinión sobre lo que está pasando, que no tiene nada que ver con lo que acaba de producirse. Ahí viene también la comedia. Y hablar a cámara, que soy el único personaje que lo hago, no me ha costado porque yo convivo con la cámara desde hace muchos años y hablarle a cámara me ha resultado fácil, pero tenía el respeto de ella, ¿no? De Fleabag, se llama Phoebe Waller-Bridge, ¿no? Que tiene este nombre tan... Yo tenía Phoebe, ¿no? Phoebe. Muy presente, ella lo hace con tanta naturalidad, le queda tan bien. Luego ella en persona es muy seca. Ella sí que es borde. ¿Sí? ¿Has tenido oportunidad? Un beso, Phoebe. Sí, una entrevista que fue fatal. Sí. Es seca ella. Ella es seca, no es como tú. Oh, siempre dicen que conocer a alguien a quien tienes un poco ahí idolatrado es peligroso. Pues para mí era un referente y entonces siempre me miré mucho la serie, volví a ver Fleabag, que bien envejece, ¿eh? Porque te la vuelves a comer y flipas de nuevo. Pero me la vi mucho y sobre todo pensaba, natural, la cámara es tu cómplice, mírala sin miedo, mírala con desparpajo, declárate a ella, hazte cómplice de ella. Y bueno, creo que, sí que es un recurso que ya se ha visto, pero bueno, ahí están, ¿no? Hay otra cosa de la que habla la serie que es de las diferencias un poco que hay entre los mediadores o los abogados matrimonialistas y los considerados como serios, ¿no? Los penalistas, con el personaje de Pablo Capuz y su padre, que es un reputado abogado. También habla un poco de esas dinámicas de trabajo dentro de los bufetes. Sí, bueno, habla un poco de los tiburones, un poco de el despacho de abogados como los tiburones, como los que van a destajo, ¿no? Vamos a juicio, vamos a linchar al contrincante, tú no te preocupes, esto está chupado, aquí no hay ni sentimientos ni nada que valga. Nada que ver con lo que se hace en el piso de abajo, con el despacho de Mamen Mayo, en el que, ante todo, ella trabaja intentando sacar el polvo, desgranar y desatar nudos de esas redes creadas, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Y descubrir de nuevo cuál es el dolor oculto, qué están escondiendo esos personajes, qué han sufrido, qué mochilas llevan a nivel sobre todo emocional y por qué les llevan a esos territorios
de dolor, de ira, de querer lo peor para el otro, e intentar conciliar y mediar, ¿no? Pero sí hay mucha diferencia entre... Y de hecho yo en algún momento le pego una bronca a David Faura, a mi ayudante, por decir, no, es que aquí trabajamos de otra manera. No tiene nada que ver con lo que hace tu padre arriba. Y de hecho en el primer capítulo hay un momento en el que yo ya no puedo más con él, porque él aspira a ser lo que su padre, a pesar de que tiene una relación nefasta con su padre, porque su padre lo ningunea y de hecho lo envía abajo como diciendo... Vete ahí abajo y que hagan contigo lo que puedan porque yo contigo no puedo más. ¿Por qué? Porque es un tipo emocional. Luego juega a no serlo y está abajo haciendo las cosas para mí mal e intento corregirlo. Y al final lo consigo. Y está el capítulo 6, que no os lo podéis perder, en el que el personaje de David hace un paso hacia adelante maravilloso. Y estabas definiendo esos dos mundos y es verdad que tiene algo que ver con esto de una jefatura masculina y tóxica y una jefatura femenina, aunque no es así, porque hablabas de los directores de la serie, estos chicos más jóvenes que quizá vienen con otra mirada, ¿no? Y que esto también lo vemos mucho en el cine y en el periodismo, más o menos, más o menos. Pero sí que vamos a creer que hay algo que está cambiando, ¿no? Exactamente. Pero sí que tiene que ver con estas dos dinámicas, una que siempre se ha ninguneado y que ahora esperemos que vaya cogiendo fuerza. No sé si tú eres optimista en este aspecto. Yo quiero ser optimista en este aspecto. Yo quiero pensar que... Bueno, ahora estábamos en la terraza de aquí, de la SER. Está repleta de plantas. Esa terraza, que cuando grabábamos aquí las del grupo habíamos salido tantas y tantas veces, esa terraza ha cambiado. Ha hecho un cambio de 180 grados porque 2 mujeres aquí en la casa, una la directora y otra Ángels, dijeron, oye, vamos a cambiar esto, vamos a darle un toque femenino sin querer, ¿no? Y es un lugar amable, es un lugar con vida, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que la visión femenina, no sé si porque tenemos esa capacidad más desde el amor, desde otro lugar de gestionar y ver la vida, no sé si porque engendramos vida, nos hace seres más sensibles. Luego te demuestran las generaciones que suben que no, que hay hombres con esa sensibilidad, con una hipersensibilidad que te deja a veces te deja sorprendida positivamente, pero sin duda yo creo que la visión femenina del mundo siempre es, o quiero creer, luego hay excepciones, siempre. Y te encuentras con directivas femeninas que están replicando, esa toxicidad masculina, esa manera de mandar desde la imposición, desde el porque lo digo yo, desde esa cosa más masculina, ¿no? De casi rayando la violencia. No la violencia física, sino otro tipo de violencia. Pero yo quiero creer que sí, que la visión femenina del mundo es más amable, es más amorosa, es más empática y al final es mejor. Sí, totalmente. Es mejor. Compartes estreno estos días con la nueva serie de Diego San José, Celeste, que protagoniza Carmen Machi. Vaya 2 pedazos de actrices últimamente en plataformas. Carmen Machi hace de inspectora de Hacienda, tú haces de mediadora en conflictos de herencia. A mí me cuesta pensar que hace 10 años sería imposible ver personajes así en televisión. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente. Bueno, por suerte los tiempos han cambiado, el feminismo ha venido para quedarse y sobre todo los que están al otro lado y las que están al otro lado desde las plataformas, y aquí tengo que dar las gracias a Sky, Showtime y a Nostromo, la productora, de ser valientes y decir, es una mujer, el personaje femenino que tiene la empresa de mediación y el despacho de mediación es una mujer y va a ser una actriz de 53 años con cara de 53 años, porque en la serie habréis visto que tengo planos muy de cerca, que se ven arrugas, que se ve la cara de una mujer
que, bueno, igual en el caso de Carmen Machi, es una mujer que se muestra tal y como el tiempo la ha llevado a la edad que tiene. No hay un amago de nada, y eso también es una señal de que por fin las cosas están cambiando en todos los terrenos, incluso en la ficción. Yo creo que queda camino por correr, pero ya estamos en una carretera nueva con espacio para nosotras. Eso es maravilloso y eso hay que aplaudirlo. No deberíamos, ¿no? Porque esto debería ser la normalidad. Pero hay que aplaudirlo, hay que porque aplaudir. Está empezando a pasar. Total, y además es fantástico que pase para, como espectadoras, ver eso. O sea, es que es maravilloso. Y explicar las historias de mujeres, ¿no? Y de mujeres ya de cierta edad. Que además son más interesantes porque han vivido absolutamente muchas cosas. Yo digo, claro, es que tiene sentido que Mamen Mayo esté mediando en un despacho porque ya tiene la edad que tiene y tiene la experiencia que tiene. Y probablemente, si ha estado en contacto con abogados, como parece ser que ha estado, no le ha interesado esa manera de funcionar y tiene el bagaje suficiente y el conocimiento suficiente para empezar a querer cambiar las cosas. Totalmente. Oye, y ahora que has hecho tanta incursión en la mediación, si en algún momento nos convertimos en víctimas de una herencia, ¿qué tenemos que hacer? Consejito. Pues mediadora al canto. O sea, no llamar a un abogado o abogada, sino ir a intentar mediar, ir a intentar acercar posturas y llegar a un acuerdo sin que haya agresión emocional, porque al final una herencia mal gestionada acabando en un juicio, eso abre una herida muy difícil de curar. Yo creo, ¿eh? Sí, total. Y sobre todo cuando hay familias de por medio, hostia, la familia para mí es que tiene una entidad y tiene es tan importante como lugar de refugio, lugar seguro, que si una herencia dinamita eso, hostia, hay algo muy importante que te falla y que se va a la mierda y que muy probablemente son heridas que son difíciles de curar. Pues sí. Imagínate acabar mal. Yo que tengo 4 hermanas, con las que me llevo muy bien, no me quiero ni imaginar que el día que mi madre, por ejemplo, no falte, que mi madre ya se ha asegurado que eso no va a pasar porque no nos va a dejar nada, que es la mejor solución. O sea, nos va a dejar lecciones de vida, nos va a dejar maneras de afrontarnos a los problemas que la vida nos trae, nos va a dejar el amor como bandera, pero material nos va a dejar muy poco. Entonces, no sé a qué venía esto, pero... Que no te vas a enfadar con tus hermanas ni de locas, vamos. No, porque imagínate que mi madre fuera alguien con mucho dinero, que nos dejara mucho dinero y muchos bienes y acabáramos mal en Arabia Saudí. O en Suiza, pasta en Suiza, acabáramos mal con mis hermanas por eso. O sea, a la mierda. Una pena. A la mierda. Fatal. Todos. Pues ya está. Exactamente. Pues Mamen Mayo Forever. Esperemos que haya más temporadas y que vengas aquí a hablar de mediación. Muchísimas gracias, Silvia Abril. Un placer. Gracias a vosotros. Caso cerrado. Hasta aquí. Otro día más en Mediaciones Mayo. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.